Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para abrir tu palabra y encontrar en ella lo que nosotros necesitamos aprender. Pedimos tu bendición en este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Éxodo capítulo 32 en su Biblia. Éxodo capítulo 32. El capítulo 32 tiene como tema la idolatría. Vamos a aprender algunos conceptos acerca del tema. Empecemos en el versículo 1, Éxodo 32, versículo 1, la Biblia dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Cuando hablamos de idolatría, debemos darnos cuenta que la base de la idolatría es la desconfianza. Según Éxodo 24, Moisés permaneció en el monte 40 días junto a Dios. En las faldas, Josué le esperaba, y en el campamento estaba la nación de Israel bajo el liderazgo encargado de Aarón. 40 días. Es interesante que ese número simboliza la prueba en la Biblia. Así como Jesucristo fue tentado 40 días en el desierto, fue probado en el desierto. La nación de Israel va a ser probada aquí durante estos 40 días. Y antes que estos 40 días terminen, la impaciencia como base de la desconfianza, la base de esa impaciencia, esta gente llega a pedir que se levanten ídolos para que ellos pudieran confiar en algo visible. La alternativa de fabricar ídolos era una característica que había influido en los israelitas cuando ellos llegaron a permanecer en Egipto. El becerro que llegan a fabricar es un ídolo que aparece en Canaán y aparece en Egipto. Ellos llegan a copiar algo que hacían los egipcios. Aarón, el líder encargado, tuvo la oportunidad de actuar como un líder que honraba a Dios, pero prefirió ceder a la presión del pueblo, a lo que decía la mayoría, y llegó a no confrontar al pueblo con este hecho de que querían levantar un ídolo, un quebrantamiento directo al segundo mandamiento de Dios. La idolatría tiene como base la desconfianza en Dios. Aarón es uno de los personajes. Lo vemos cediendo a la presión. Aarón llega a solicitar la materia prima para llegar a construir, para fabricar, para fundir este ídolo. Versos 2 y 3. Y Aarón les dijo: apartad
los zarcillos de oro que estaban en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Las joyas en las mujeres, en los niños, en las niñas, fueron la materia prima. El texto hace referencia de que eran costosas, era una posesión valiosa para ellos. Pero como querían un ídolo, algo visible, ellos cedieron una de sus posesiones preciosas, todos estos zarcillos, apartando. ¿Recuerda la palabra? Consagrando a el bien material que va a llegar a ser usado para la adoración de un ídolo. Aarón empieza la fabricación, verso 4. Y él, Aarón, los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Un buril, un toro, una imagen muy usual entre la gente de Egipto. Y cuando Aarón llega a fabricar este toro, hay una reacción de parte de la nación de Israel. Esa reacción, la reacción de la nación de Israel, cuando se construye ese toro, le lleva a Aarón a tomar otra decisión. Versos 5 y 6. Y viendo esto, la reacción del pueblo, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Observa, se edifica un altar y se pregona una fiesta para Jehová. Aarón fabrica a ese toro para que sea adorado. Observa los elementos de esta fiesta: comer, beber, regocijarse. ¿De dónde aprendieron este método, esta forma de adorar? De Egipto. Los egipcios adoraban de esta manera. Es interesante el verbo regocijarse que aparece al final del versículo 6. Subráyelo. Es importante porque esta misma palabra hebrea llega a aparecer en Génesis 26 cuando Isaac acaricia a su esposa Rebeca. Ahí aparece esa palabra regocijarse. Con otra traducción al español, con la palabra acariciar. El rey observa a Isaac y a Rebeca. Y el rey le reclama a Isaac: ¿cómo me dijiste que Rebeca era tu hermana, siendo ella tu esposa? El rey llegó a esa conclusión porque observó la forma en que Isaac acariciaba a Rebeca y se dio cuenta que ese tipo de caricia solo se da a la esposa, y él llegó a la conclusión que ella era la esposa, y ese término acariciar aparece en nuestra palabra regocijar. Esa fiesta, ese toro, era más que alegría,
Era más que comida y bebida. Había una connotación sexual, había actividad sexual que incluía orgías como medio para adorar a un ídolo. ¿Puede imaginar lo que estaban haciendo al adorar? Teniendo sexo mientras lo hacían, mientras adoraban. Comían y bebían. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de Israel. ¿Te pasa eso? Saliste del mundo por un milagro de salvación, pero el mundo no ha salido de ti. Las prácticas, los principios, las convicciones, la forma de pensar, los hábitos, continúan siendo los mismos cuando estábamos en el mundo. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Y cuando adoraron a ese toro, un símbolo de la fuerza y del vigor sexual, cuando lo adoraron de la misma manera que los egipcios lo hacían con sus ídolos. Cuando esto sucedió, Dios llega a hablar con Moisés. En el versículo 7, el texto dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Quiero que observes dos detalles en ese versículo. Dios hablando le dice a Moisés: tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. ¿De quién era el pueblo? De Dios. ¿Quién sacó a los israelitas de Egipto? Dios. Dios hablando. Moisés es tu pueblo. Moisés, tú lo sacaste de Egipto. ¿Sientes el dolor en el corazón de Dios? Es tu pueblo, Moisés. Tú le sacaste. La enciclopedia bíblica define a la idolatría como la confianza, el servicio y el culto a algo que no es Dios. El diccionario bíblico Lexham dice: la veneración de la idolatría es la veneración de imágenes que representan a Dios o cualquier otra deidad. El nuevo diccionario de la Biblia dice que la idolatría es dar adoración a una persona, a un animal o a una cosa que sustituye a Dios. Dios llama a la idolatría corrupción. Se ha corrompido, dice el versículo 7. El día de ayer, a unas cuantas familias les pareció buena idea llevar al pastor a un terreno baldío donde solo había 2 árboles de aguacate y algo más había, y un ternero que estaba ahí tratando de perseguirnos. Nos fuimos, 5 familias, y bajaron los aguacates y wow, un montón de aguacates. Les pareció. Estaban muy duros los aguacates, hay que dejarlos madurar.
Lo interesante es que cogí la fundita y lo metí en la cajuela, del vehículo, y cuando llegamos a la casa y desembarcamos todo, algunos aguacates ya no estaban duros. En esos dos horas y media de viaje, estaban maduros. El verbo corromper, como lo puedes ver en la pantalla, echarse a perder, podrirse moralmente, actuar de manera inmoral o carente de integridad. La idolatría te pudre. Es importante darse cuenta de la gravedad de este pecado en la vida de un creyente. La idolatría pudre moralmente al creyente. Dios comunica a Moisés el pecado del pueblo. En el verso 8 dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Observa, pronto. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Observas los 5 hechos que Dios destaca aquí? Pronto. Fabricaron un becerro, lo adoraron, ofrecieron un sacrificio y ahora le atribuyen a ese ídolo el poder y la capacidad de sacar a la nación de Israel de Egipto, menospreciando lo que yo he hecho. Les bastó 40 días para apartarse de Dios. Después de experimentar un milagro tremendo al salir de la nación de Israel. Muchos milagros, las plagas y todo lo demás. ¿Observas cuán corrupto es nuestro corazón? Les bastó 40 días para corromperse. El verso 9 nos muestra cómo el conocimiento de Dios de nosotros es profundo. Observa. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Cerviz, de aquí viene, de la cervical. Nuestra columna compuesta por la parte lumbar, la parte dorsal y la parte cervical. Cuando dice que es un pueblo de dura cerviz, significa que esta parte de la cervical ellos no la doblaban. Ahora, no está hablando literalmente, si podían doblarla. Están usando esa imagen porque la persona que dobla su cervical, esa acción es un símbolo de humildad. El no doblar la cervical es un símbolo de orgullo y rebeldía. Este pueblo de Israel era un pueblo terco, rebelde, desobediente, orgulloso. Tú y yo podemos aparentar otra imagen ante las personas. El texto dice: yo he visto. Dios hablando, yo he visto, yo he observado cómo es este pueblo. Y tú y yo podemos mostrar otra imagen. Pero Dios sabe exactamente cómo somos. En ese escenario,
Dios le pone a prueba a Moisés. Verso 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Observa la propuesta de Dios. Dios hablando con Moisés. Dios le dice a Moisés: déjame exterminar a toda esta gente rebelde y terca. Los extermino y a ti te pongo como líder de otro pueblo, un pueblo que sí obedezca, un pueblo que sí sea humilde. ¿Qué harías tú ante ese ofrecimiento? ¿Qué tal si tu trabajo se vuelve un sitio insoportable? Donde el ambiente de trabajo es horrible, donde la relación con la gente que tú guías, que tú diriges, se vuelve horrible. Y viene alguien y en ese escenario te ofrece otro trabajo, donde te van a pagar más, donde el ambiente laboral va a ser mucho mejor, donde vas a tener empleados que sí te van a obedecer, que sí van a hacer caso. ¿Qué harías tú? ¿Imaginas la oferta? ¿Qué hace Moisés? Versículo 11. Entonces Moisés oró. Orar aquí es suplicar, implorar, clamar. No es como nuestras oraciones de la comida. Señor, gracias por los alimentos, amén. No es esa oración. Implorar, clamar, interceder por gente desobediente, interceder por personas que no se someten, interceder por gente que no quiere hacer caso al liderazgo. Aquí observamos el amor de Moisés cuando recibe esta propuesta. Y en vez de aceptar la propuesta de Dios, él va a clamar, va a orar, va a suplicar que Dios tenga misericordia y que no destruya a la nación de Israel. No es el tema, pero observa una joya aquí en el texto. Cuando Moisés ora, basa su oración en el poder de Dios, en el testimonio de Dios y en la promesa de Dios. Verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor? Observa el detalle. Contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Parece un chiste. Dios habla a Moisés y Dios le dice: Moisés, es tu pueblo y lo sacaste de Egipto. Moisés le habla a Dios y le dice: Señor, es tu pueblo y tú le sacaste de Egipto con mano poderosa. Verso 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Señor, ¿cómo vas a quedar mal? ¿Qué van a pensar los otros pueblos? No puedes destruir a este pueblo. Verso 13.
acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que te he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. ¿Observas? ¿En qué apoyas tu oración? ¿En tus argumentos? ¿En tus necesidades? O la base de nuestras oraciones es Dios mismo. Es una joya aprender a orar así. Moisés no se apoya en él. Él se apoya en el gran poder de Dios, en el testimonio que debe ser cuidado de Dios, en las promesas que Dios mismo ha hecho. Y luego Dios responde en el versículo 14 diciendo: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es importante entender bien la palabra arrepentimiento. Dios es inmutable. Técnicamente Él no se arrepiente, Él no comete errores, Él no cambia. Dios sabía, Dios puso a prueba a Moisés. Él quería saber cómo reaccionaba. Él nunca había pensado destruir a la nación de Israel, porque Israel era la base para el cumplimiento de su promesa, por la promesa que Él mismo hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en esa prueba Moisés salió muy bien. ¿Observas? Moisés, sabiendo que la nación de Israel ha pecado, regresa al campamento y llega a experimentar ira santa, ira correcta, versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. La ruptura de las tablas de la ley era una evidencia externa de que la nación de Israel había quebrantado el pacto de Dios. El acto de hacerles beber a los israelitas de agua mezclada con este becerro era una evidencia de que ellos no iban a evitar las consecuencias de su pecado. Moisés confrontó al jefe encargado, a su mano derecha, a Aarón, al que le dejó a cargo. Y en el verso 21 le dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron,
y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Observas la reacción de Aarón? Moisés, tú sabes cómo es el pueblo. Yo no soy el culpable de esto. Es el pueblo pecador apartado de ti el que hizo esto. Además, te tardaste mucho. 40 días te estábamos esperando. Además, yo no hice nada. Yo cogí todo ese oro que me entregaron y yo lo puse en el fuego y mágicamente apareció un becerro. Qué mal hábito tenemos de no aceptar responsabilidad sobre lo que hacemos. Y a veces nuestras excusas son tan absurdas como las de Aarón. Hermanos, si hay idolatría en nuestra vida, debemos aceptar responsabilidad y debemos pedir perdón a Dios. Dejar de culpar a otros, dejar de estar excusándonos a cada rato y aceptar lo que hacemos. Eliminar la idolatría de la vida de un creyente va más allá de sacar un cuadro, sacar una estampita, sacar una vela que poníamos a un ídolo. La idolatría es la infidelidad que el creyente tiene cuando coloca a una persona, a una cosa, a un proyecto, a un sueño, a una meta en el lugar, en el primer lugar que solo le pertenece a Dios. Así es que podemos quitarle la estampita y seguir siendo idólatras. Podemos botar el cuadro y seguir siendo idólatras. ¿Hay una persona más importante que Dios en tu vida? El esposo, la esposa, el enamorado, la enamorada. ¿Hay un sueño más importante que Dios? Un proyecto en el que te has concentrado y descuidas tu relación con Dios y las cosas espirituales y las postergas para cumplir esa meta, ese objetivo, y cuando seas viejo como tu papá, entonces ahí sí te dedicarás a las cosas espirituales. Cosas buenas. Personas buenas, como una esposa, como los hijos, como un proyecto, como una meta, como un objetivo que no es pecaminoso en sí mismo. Pero al colocarle en el primer lugar de mi vida, al hacerle el centro de mi vida, soy idólatra. El celular puede ser tu ídolo. No tengo tiempo para leer la Biblia, pero pregúntenme de las redes sociales. Estoy actualizado. No tengo tiempo para servir en la iglesia, pero para ver la novela y la tele y Netflix y no necesariamente van a ser cosas pecaminosas, pero si están colocadas en el sitio que le pertenece a Dios, hay idolatría en nuestra vida. Por más que hayamos quemado la estampita, por más que hayamos dejado de prender la vela. Y por supuesto, habrá consecuencias. Versículos 25 y 26. Y viendo Moisés
que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de la puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. ¿Te parece un castigo exagerado? Piensa por un instante lo que están haciendo. Moisés llama a tomar una decisión de fidelidad, porque la idolatría es ser infiel a Dios, poniendo a otra persona o a otra cosa en el lugar que solo le corresponde a él. Esa infidelidad se castiga con la pena capital, con la muerte. Nuestra legislación humana ha descendido muchísimo. Y cuando Moisés hace un llamado a aquellos que quieren permanecer fieles, la tribu de Leví se levanta. ¿Tomarías la decisión hoy de ser fiel a Dios? Sabes, no es tan difícil. Si haríamos un censo y te diría: levanta la mano si quieres ser fiel a Dios, probablemente todos o la gran mayoría levantaríamos nuestra mano. Pero ser fiel a Dios va más allá de una decisión, arranca en una decisión radical. Pero luego esa decisión va a ser puesta a prueba y Moisés le dice: toma la espada y vas a matar a tu hermano, vas a matar a tu amigo, vas a matar a tu pariente. ¿Imaginas a un levita con un cuchillo en su mano, con una espada en su mano? Y al frente de él está su tío, su primo, y tiene que matarlo. La decisión de ser fiel a Dios es la parte más fácil. Cuando se pone a prueba esa fidelidad, ahí realmente se sabe si solo estamos hablando nomás. Y esta tribu de Leví, congruente a la decisión de castigar el pecado del pueblo, llegan a matar a 3,000 personas. No eran los únicos culpables, pero es significativo, escuche esto, que en Números capítulo 1, el verso 50 en adelante, es la tribu de Leví, por esta decisión radical de su vida, por este acto de fidelidad, a la que Dios le otorga el cuidado del tabernáculo. Siempre hay bendición cuando soy fiel. No va a ser fácil, pero Dios honra la fidelidad. Y les honró a este grupo de levitas dándoles una responsabilidad especial. Ustedes van a estar al cuidado del tabernáculo.
la tienda de campaña donde yo voy a habitar. ¿Es difícil ser fiel? Sí. ¿Dios honra la fidelidad? Por supuesto que sí. Verso 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Subraya el verbo aplacare, aplacar. Es una joya. Es la palabra hebrea kapar. Esa palabra se traduce en otros pasajes de la Biblia por muchas ocasiones como la palabra expiación. Y atrás de esa palabra está el significado de que Dios cubre con sangre, perdona el pecado a través del sacrificio de un animal. Ahí está ilustrado lo que Cristo va a hacer en la cruz de Calvario, perdonando nuestro pecado, no porque somos guapos, sino por su gracia, por su amor, por su misericordia. En medio del castigo que Dios estaba efectuando en la nación de Israel, Dios al mismo tiempo estaba mostrando su misericordia, su gracia, su bondad, perdonándoles el pecado. Es la misma palabra que se traduce brea. La brea que utilizó, ¿cuál fue? Gracias, Noé. Y cubrió el arca. El arca no se hundió porque Noé era un excelente constructor. El arca no se hundió porque la brea, kapar, expiación, estaba ahí. Un símbolo de Cristo. Los que están adentro del arca, protegidos del castigo de Dios. Los que están afuera del arca, murieron. Es una joya esta palabra. Verso 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque me hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pueblo, su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Escuchaste? Si tú no les perdonas el pecado, es mejor que me borres del libro. ¿A qué libro se refiere? Probablemente es el libro de la vida. Porque el apóstol Pablo dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahí en Romanos 9:3. El apóstol Pablo, como evidencia de su amor a la nación de Israel, le dice a Dios: Señor, yo puedo, yo estoy dispuesto a ir al infierno si tú perdonas a mi pueblo. Moisés dice exactamente lo mismo: Señor, yo estoy dispuesto a ser borrado del libro de la vida
si tú perdonas a mi pueblo. ¿Observas el amor de Moisés? ¿Observas el amor del apóstol Pablo? Dios va a ayudar a Moisés a entender un concepto en el versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi pueblo. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Sabes cuál es la herida? Plaga es la palabra que aparece en el original. Solo Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Los mayores de edad, los que se podían alistar a la guerra, recibieron el castigo de este pecado de idolatría y ellos no entraron a la tierra prometida a causa de este pecado. La siguiente generación, los más jóvenes, junto a Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. ¿Hay idolatría en tu vida? No basta botar la estampita. No basta botar el cuadro. Nadie debe estar en el lugar de Dios. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus proyectos, ni tus metas, ni tus sueños. Y cuando colocamos a personas o a cosas en el lugar que solo le pertenece a Dios, somos infieles. Somos idólatras. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Algo o alguien se ha convertido en más importante que Dios? En la práctica, en el día a día, ¿hay algo o alguien que se ha convertido en más importante que Dios? Si es así, hoy puedes pedir perdón a Dios. Hoy puedes confesar ese pecado de idolatría. Hoy podemos tú y yo volver a colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a reflexionar con cuidado y recordar que abandonar la idolatría es más que quitar un cuadro, que quitar una estampita. Es colocarte a ti en el primer lugar. Y Padre, si nosotros hemos priorizado otras cosas en lugar que a ti, si hemos priorizado a otras personas en lugar que a ti,
Ayúdanos a entender que a eso se llama idolatría. Si hemos sido infieles, ayúdanos a pedirte perdón. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es tu caso, y tú quieres permitirnos orar por ti, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, tú puedes levantar tu mano. Con eso me estás diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así? Veo su mano, gracias. Veo su mano atrás, veo su mano también, gracias. Bájenlas nomás. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Voluntario, por favor, no se sienta presionado, no se sienta presionada, no es la idea. Si usted que viene por primera vez, a más de darnos la oportunidad de orar por usted, nos quisiera dar la oportunidad de conversar con usted. Yo le pido que tome sus cosas y pase a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. No se sienta presionada. Pero si desea hacerlo, en este momento, venga, pase. Denos la oportunidad de conversar. Gracias por ser la primera. Si quiere pasar, hágalo nomás. Si quiere pasar, venga nomás, por favor, con toda confianza. Siga nomás. Padre Celestial, te ruego por las personas que acaban de pasar. Señor, si todavía no te conocen como Salvador personal, yo ruego, Padre, que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos, que ya te conocemos. Ayúdanos a evaluar nuestra vida adecuadamente. Y si hay idolatría, si hemos dejado que una persona, una cosa, un proyecto se convierta en nuestra prioridad, ayúdanos hoy a pedirte perdón y a colocarte a ti en el primer lugar que siempre debes tener. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. No me soltarás. A pesar de que le fallamos, Él siempre nos sostiene. Amén. En el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor, y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí, y no temeré del mal, pues si Dios conmigo está, y si Dios conmigo está,
no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas cuando llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de mí, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Las voces. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me Dios nunca me dejará. Dios nunca me dejará. Amén. Amén.